Esto no es un video, es un encuentro con el cielo. Y si tú estás escuchando esto, no es casualidad. Hay una verdad escondida, un misterio que los libros de historia no cuentan y que muchos púlpitos olvidaron, una abuela que ora puede romper maldiciones que llevan siglos encadenando a una familia. Mírame bien, porque te voy a preguntar algo que no es para responder con la boca, sino con el alma. ¿Crees que el amor y la fe de una mujer anciana, doblada por los años y las lágrimas, pueden cambiar el destino de generaciones enteras? ¿Crees que sus manos, gastadas por el trabajo, pero firmes en el rosario o en la Biblia, pueden desatar lo que el infierno ató? En cada barrio, en cada aldea, en cada ciudad, siempre hubo una figura silenciosa. Una mujer que nadie llamaba a las reuniones importantes, pero que el cielo escuchaba cada madrugada. Mientras otros dormían, ella se levantaba. Mientras otros reían, ella gemía. Y aunque nadie lo sabía, sus oraciones estaban reescribiendo la historia de su sangre. La ciencia no lo explica. La lógica no lo acepta. Pero la Biblia lo grita en cada página. La oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. Y si eso es verdad para cualquier justo, ¿cuánto más para una mujer que ha gastado décadas intercediendo por hijos que no se acercan a Dios, por nietos perdidos en las calles, por bisnietos aún no nacidos? Escucha, hay familias que hoy están libres de la tragedia porque, en algún momento, una anciana oró en silencio en una habitación olvidada. Hay vidas que no fueron destruidas por vicios porque una voz temblorosa clamó por misericordia. Y puede que tú estés vivo hoy, por una oración que se hizo antes de que nacieras. Pero también hay algo que el Espíritu me muestra ahora. Hay familias enteras que siguen bajo maldición porque la cadena de oración se rompió. Porque la última intercesora partió, y nadie tomó el relevo. ¿Y si este video fuera la forma en que el cielo te llama a retomar esa cadena? ¿Y si la promesa de tu abuela no murió con ella, sino que hoy Dios la deposita en tus manos? Haz una pausa, siente el peso de lo que acabas de oír. Esto no es casual. Esto no es entretenimiento. Esto es una cita con tu destino. No la verás en las portadas de los periódicos. No tiene títulos universitarios ni fotos en redes sociales. Pero su nombre está escrito en un libro que los hombres no pueden abrir, el libro de la vida. Se llamaba Dolores. En su barrio todos la conocían como la abuela Lola. Su piel estaba marcada por el sol de muchos años trabajando en el campo, sus manos ásperas por lavar ropa en el río, sus rodillas gastadas, pero no por la edad, sino por el piso frío donde oraba cada madrugada. Cuando era joven, su familia cayó bajo una sombra. Su esposo murió en un accidente inexplicable, un hijo se perdió en la bebida, otro se unió a caminos violentos, y sus nietos crecían sin rumbo. Muchos decían, esa familia está maldita. Pero ella, en su espíritu, escuchó una voz. Si te humillas delante de mí, yo sanaré tu tierra, 2 Crónicas 7:14. Y así comenzó su batalla. No tenía armas visibles. No tenía dinero. Pero tenía un secreto que el infierno teme, la oración perseverante. Encendía una vela junto a su Biblia, y mientras todos dormían, sus labios susurraban nombres uno por uno: Señor, salva a Juan, rescata a Marta, protege a mis nietos que aún no han nacido, rompe las cadenas de mi sangre. La gente se burlaba. ¿Para qué oras, vieja? Ellos no cambian. Pero ella sabía que no estaba hablando al viento. Cada palabra subía como incienso al trono de Dios, Apocalipsis 8:4. Los años pasaron. Algunos hijos murieron lejos del Señor, otros se acercaron a la fe en sus últimos días. Y aunque parecía que su labor no había dado frutos, el cielo la honró. El día de su muerte, un nieto que nunca había pisado una iglesia sintió un fuego en el corazón, cayó de rodillas en su habitación y comenzó a llorar sin saber por qué. Ese nieto, años después, se convirtió en pastor y liberó a cientos de personas de las mismas cadenas que habían perseguido a su familia. La historia de Dolores no es única. Está escondida en muchas casas. Pero el enemigo quiere que olvidemos estas historias, porque si las recordamos, sabremos que el poder de una sola persona entregada a la intercesión puede alterar el destino entero de una generación. Tú que me escuchas, quizás tu abuela fue como Dolores.
O quizás tú eres la primera de tu linaje en portar esta antorcha. No importa, lo que importa es que Dios nunca olvida a una mujer que ora. Dolores tenía una costumbre que nunca rompió, ni siquiera en sus últimos años, levantarse antes del amanecer, cuando el silencio todavía cubría las calles y el mundo parecía suspendido entre la noche y el día. Era una madrugada fría. El viento golpeaba las ventanas de madera y el sonido de un perro lejano rompía el silencio. Ella encendió su pequeña vela, abrió su Biblia por el Salmo 91 y comenzó a orar como siempre, pero esa noche no fue como las demás. Mientras pronunciaba el nombre de su nieto más rebelde, sintió que el aire en la habitación cambiaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El calor de la vela se intensificó y un olor dulce, como de flores que nunca había olido, llenó el lugar. Sus ojos comenzaron a lagrimear, y en ese instante, una voz, no fuerte, sino suave como un susurro que se mete en el alma, le habló. Dolores, tu oración ha subido. Lo que estaba escrito en tinieblas, yo lo borro. Lo que estaba encadenado por generaciones, yo lo rompo. Y tú no verás todo en esta vida, pero tus manos han plantado un árbol que dará sombra a los hijos de tus hijos. Ella cayó de rodillas. Sentía que no podía levantar la cabeza. Una luz, no como la de este mundo, iluminaba el cuarto sin quemar, sin cegar, pero atravesando hasta los huesos. En esa luz vio escenas, imágenes como películas rápidas. Su nieto predicando en un país lejano. Una bisnieta cantando alabanzas rodeada de jóvenes. Una familia reunida orando alrededor de una mesa. Pero también vio sombras. Vio cadenas gruesas rodeando a algunos miembros de su familia. Vio manos oscuras tratando de alcanzarlos. Y la misma voz dijo: mientras haya uno que ore, las puertas del infierno no prevalecerán. En ese momento comprendió que su lucha no era contra personas, sino contra fuerzas invisibles, Efesios 6:12. Comprendió que el silencio de sus madrugadas era, en realidad, un campo de batalla espiritual donde el cielo y el infierno disputaban el destino de su linaje. Cuando volvió en sí, la vela estaba casi consumida. Su Biblia seguía abierta, pero las páginas parecían brillar. Ella supo que había recibido no solo una promesa, sino una misión, orar hasta su último aliento, aunque sus ojos no vieran todo lo que Dios haría. ¿Y tú qué escuchas, entiendes lo que esto significa? Si hay en ti un llamado a interceder, no lo ignores. Porque quizás la salvación de tus hijos y nietos está atada a tu voz en la madrugada. Después de aquella madrugada de luz y promesa, Dolores comenzó a notar señales. No eran coincidencias. Eran como pequeños relámpagos espirituales que confirmaban lo que había visto. Un nieto que antes se burlaba, de pronto, en medio de una crisis, le pidió que orara por él. Una hija que llevaba años sin hablarle, llamó llorando, diciendo que había tenido un sueño donde Dolores estaba vestida de blanco, orando junto a una puerta enorme. Pero al mismo tiempo, también comenzó la resistencia. Muchos en su propia familia la consideraban exagerada. Ya deja de decir esas cosas, mamá, tú siempre con tus rezos y tus visiones. Algunos hasta se rieron en su cara cuando les advirtió que ciertas decisiones traerían dolor. Recuerda esto, los profetas no siempre llevan túnicas antiguas ni viven en desiertos. A veces son ancianas con un delantal y una Biblia gastada, caminando por una casa silenciosa. Y, como en tiempos bíblicos, la voz del profeta muchas veces es despreciada en su propia tierra, Mateo 13:57. Dolores advirtió a uno de sus nietos que no se asociara con ciertos amigos. Le dijo que había visto una trampa en el camino que estaba tomando. Él se burló: abuela, no creas todo lo que sueñas. Meses después, cayó preso injustamente, atrapado en un conflicto que no buscó, pero del que no supo salir. A una de sus hijas le pidió que no firmara unos papeles que, según ella, estaban manchados de mentira. La hija, molesta, la acusó de meter miedo. Ese negocio terminó arruinando su economía por años. Y mientras todo esto sucedía, Dolores oraba y lloraba. Porque la carga del que ve antes que los demás es dolorosa. No todos quieren escuchar. No todos creen que el enemigo es real. No todos entienden que Dios habla antes de actuar, Amós 3:7.
pero en su corazón, ella sabía que cada advertencia era como una semilla. Quizás no germinaría en ese momento, pero algún día, cuando la tierra del alma estuviera lista, brotaría. Y así siguió. A veces, viendo a los suyos caer y levantarse. Otras, viendo cómo la misericordia de Dios los rescataba justo antes del golpe final. Dolores aprendió algo que hoy debes grabar en tu corazón. La oración no siempre impide la tormenta, pero siempre asegura que haya un refugio en medio de ella. Tú no llegaste hasta aquí por curiosidad. No es casual que estés escuchando esta historia ahora, en este día, en esta hora. Has sido separado. Quizás tu abuela ya no está, pero sus oraciones todavía están vivas. Porque la Biblia dice que las oraciones de los santos suben como incienso delante de Dios, Apocalipsis 8:4, y ese incienso no se evapora con el tiempo. ¿Lo entiendes? La intercesión no muere con el intercesor. O tal vez, no hubo una abuela que orara por ti. Quizás tu linaje ha estado bajo cadenas por generaciones, y ahora Dios te mira y dice: comienza tú la historia que cambiará todo. Este no es un año como los demás. Lo sientes en el aire, aunque no sepas explicarlo. Las noticias gritan que el mundo está en caos, la ciencia avisa de cambios que no comprende del todo, y en tu espíritu sabes que algo se está moviendo en el invisible. Es el mismo susurro que escuchó Dolores en aquella madrugada: ora, porque el destino de los tuyos está en juego. Quiero que imagines algo. Mírate dentro de 20 años. Tus hijos, tus nietos, caminando libres de adicciones, sanos en sus hogares, con paz en sus rostros. Ahora imagina lo contrario. Tu linaje roto, marcado por violencia, enfermedad, miseria y vacío espiritual. La diferencia entre esos dos futuros puede depender de una sola decisión hoy. Levantar un altar de oración. No me malinterpretes. Esto no es para gente muy religiosa o perfecta. Dios no está buscando superhéroes espirituales. Está buscando corazones dispuestos, aunque tiemblen, aunque no sepan orar bonito, aunque sus rodillas duelan. Porque cuando un hijo de Dios clama, el cielo responde y el infierno retrocede. Y si tú estás escuchando esto, es porque el cielo quiere que tomes el lugar que quizás nadie en tu familia tomó. Tú puedes ser el primero, o el último, pero no puedes quedarte neutral. Esto no es un video. Es una trompeta. Y si la oyes, no endurezcas tu corazón, Hebreos 3:15. Porque hoy, mientras oyes estas palabras, los nombres de los tuyos están pasando delante de Dios. Haz una pausa. Respira. Porque lo que vas a escuchar no es una historia más. Es una clave espiritual que, si la entiendes, puede reescribir la historia de tu sangre. La Biblia es clara: las maldiciones pueden alcanzar hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 25. Esto no es superstición. Es un principio espiritual: el pecado abre puertas, y esas puertas no siempre se cierran solas. Pero el mismo Dios que establece justicia también establece misericordia: yo haré misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, Éxodo 26. ¿Lo ves? La maldición alcanza hasta 4 generaciones. La bendición alcanza a miles. Y, en medio, hay algo que activa esa misericordia: la intercesión. La ciencia confirma el misterio. La genética nos habla de la epigenética, un campo que estudia cómo los traumas, hábitos y experiencias pueden dejar marcas en los genes que se transmiten a hijos y nietos. Un estudio de la Universidad de Emory mostró que ratones expuestos a olores traumáticos transmitieron esa sensibilidad a 2 generaciones posteriores, sin que éstas hubieran vivido la experiencia. Si eso es verdad en lo natural, ¿cómo no será aún más real en lo espiritual? Pero aquí está la revelación. Si la maldición puede transmitirse, la bendición también puede heredarse. Las decisiones de fe, las palabras proféticas y las oraciones de una generación pueden marcar el ADN espiritual de las siguientes. La clave de la abuela. Dolores, como muchas otras intercesoras, se convirtió en una brecha viva, Ezequiel 22:30. Dios buscó a alguien que se pusiera en la muralla, y ella dijo: aquí estoy. Esa posición es más que un acto devocional, es una posición legal en el tribunal celestial.
Cuando una abuela ora, está levantando actas en el cielo que declaran: esta familia pertenece a Jesús. Rompo todo derecho legal del enemigo. Reivindico las promesas para mis hijos y los hijos de mis hijos. El patrón profético. A lo largo de la Biblia, las generaciones se salvan por causa de uno. Noé salvó a su casa construyendo el arca, Génesis 7:1. Rahab salvó a toda su familia escondiendo a los espías, Josué 6:25. Lidia abrió su casa al Evangelio, y su linaje fue marcado, Hechos 16:15. En cada caso, un intercesor o intercesora rompió el patrón de destrucción. Los símbolos y el tiempo. En la visión de Dolores, ella vio cadenas y sombras, pero también un árbol. En la Biblia, el árbol es símbolo de generaciones, Jeremías 17, 7-8. Un árbol plantado junto a corrientes de agua representa una familia nutrida por la palabra y el espíritu. Pero un árbol seco representa una línea familiar desconectada de la vida de Dios. Este año, en el calendario hebreo, coincide con el año 5785, que en su simbología numérica habla de mirar, abrir y asegurar la herencia. En el calendario gregoriano, estamos en un tiempo donde las crisis globales están empujando a las familias a definir quién es su Dios. Este es un año de decisión: o la herencia es asegurada en Cristo, o el enemigo la reclama. El aviso. Así como en los días de Noé, la gente vivía como si nada pasara, hasta que llegó el diluvio. Jesús advirtió: velad, porque no sabéis el día ni la hora, Mateo 25:13. Si tú no levantas un muro de oración ahora, cuando llegue el día de prueba, no tendrás aceite en tu lámpara. Y será tarde para buscarlo. Dolores entendió que su tiempo era corto. Cada madrugada, su cuarto se convertía en tribunal, en sala de guerra, en altar. Ella no vio todo lo que pidió, pero en el mundo espiritual, las cadenas ya estaban rotas y el enemigo ya había perdido terreno. Hoy, el cielo te entrega la misma llave. No importa si eres joven o anciano, hombre o mujer. No importa si nunca has orado antes o si llevas años haciéndolo. Lo que importa es que decidas hoy: en mi familia, la maldición se detiene aquí. Y la bendición empieza ahora. Escucha bien. El enemigo no teme a tu talento, a tu inteligencia o a tu dinero. Pero tiembla ante una persona que ora con fe y no se rinde. Porque una sola voz en el cielo puede cambiar el destino de generaciones. Y si tú no te preparas, ese día te pasará como a los que se burlaron de Noé. Pero si levantas tu altar, serás como el árbol plantado junto al río, y tus raíces sostendrán a los que aún no han nacido. Si hasta aquí has sentido un peso en el alma, no lo ignores. Es el llamado del Espíritu Santo. Hoy no basta con emocionarte o decir qué historia tan bonita. Hoy el cielo te llama a actuar. La preparación espiritual no es un lujo. Es una urgencia. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes: todas esperaban al esposo, pero solo 5 tenían aceite en sus lámparas, Mateo 25:1-13. Ese aceite es tu comunión con Dios, tu vida de oración, tu pureza interior. Sin eso, aunque creas, te quedarás fuera. Quiero que hagas algo hoy, no mañana. Ora cada noche antes de dormir. No repitas palabras vacías. Habla con Dios como con un padre que escucha. Nómbrale a tus hijos, nietos, sobrinos, incluso a los que aún no han nacido. Limpia tu casa. Si hay objetos, imágenes, música o costumbres que alimentan el pecado o la oscuridad, sácalos. No dejes que nada contamine tu altar. Lee la palabra en voz alta. Hay poder en declarar las escrituras sobre tu familia. Comienza con el Salmo 91 y el Salmo 23. Ayuna. No por religión, sino para enfocar tu espíritu y quebrar cadenas. Puede ser un ayuno parcial, pero hazlo con intención. Anota tus oraciones. Escribe las promesas que sientas y las respuestas que veas. Ese cuaderno será testimonio para tus hijos. Dolores no comenzó sabiendo todo. Comenzó doblando rodillas y diciendo: aquí estoy, Señor. Eso es suficiente para que el cielo te use. Y escúchame bien, la preparación espiritual no es solo para protegerte a ti.
Es para abrir un camino para los que vienen detrás. En tiempos de guerra, los soldados más experimentados no se protegen solos, cavan trincheras para todo el batallón. Tus oraciones son esas trincheras. Hoy, antes de que termine este día, aparta un tiempo. Apaga la televisión, guarda el teléfono, cierra la puerta de tu habitación y di: Señor, yo levanto un muro sobre mi casa. Que el enemigo no pase. Marca mi linaje con tu sangre. Hazme guardián de esta herencia. Y no lo hagas una vez. Hazlo hasta que sea tu estilo de vida. Porque lo que prepares hoy, sostendrá a tus hijos en su día más oscuro. Si has llegado hasta aquí, no eres un curioso. Eres un convocado. Dios no está buscando multitudes distraídas, está reuniendo un remanente fiel. Hombres y mujeres que digan: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Isaías 6:8. La historia de Dolores no es solo para inspirarte. Es para empujarte a tomar tu lugar en esta batalla invisible. Ella fue una abuela intercesora en su tiempo, pero ahora te toca a ti. Este es el momento en que el pueblo de Dios se identifica públicamente, no por religión, sino por pacto. Quiero que hagas algo que no es un simple gesto, es un acto profético. Escribe en los comentarios tu nombre completo. No como dato para otros, sino como marca en el cielo. Es tu forma de decir: Señor, me enlistó en tu ejército espiritual. Deja en los comentarios el nombre de tu ciudad y país. Será tu bandera espiritual. Así sabremos de dónde se levantan las murallas de oración. Ora por alguien que veas comentando. No digas solo amén. Declara bendición sobre su casa. Escribe una frase de fuego espiritual para ellos. Este canal no es un lugar de espectadores. Es un campo de entrenamiento. Aquí formamos guerreros que pelean de rodillas, que entienden que la guerra no se gana con gritos, sino con lágrimas y autoridad en Cristo. Te advierto, cuando te unas a este movimiento, el enemigo intentará distraerte, desanimarte o hacerte creer que tu oración no importa. No le creas. Recuerda que la oración más débil en la tierra es más fuerte que el ataque más feroz del infierno, cuando es hecha en el nombre de Jesús. Dolores oró sola muchas noches. Pero imagina lo que pasará cuando miles de voces se unan, clamando en un mismo espíritu, desde diferentes naciones. Será como un coro que sube al trono y hace temblar el reino de las tinieblas. Escribe ahora. Hazlo con fe. Y comparte este mensaje, no como quien envía un video cualquiera, sino como quien lanza una cuerda a alguien que se está ahogando. Porque nunca sabes, quizás la persona que lo reciba será la próxima abuela o abuelo intercesor que salvará. Haz silencio. Porque lo que voy a decir ahora no es para el oído externo, es para el espíritu. Esto no es un video. Es una puerta espiritual. Y al cruzarla, nada será igual. Dios está levantando a personas que nunca imaginaron que serían parte de un ejército espiritual. Gente común, abuelas, madres, padres, jóvenes, incluso niños. Pero todos tienen algo en común, han sentido en su corazón un peso que no pueden explicar, una urgencia, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Hoy, delante del cielo, quiero que entiendas esto: tú no fuiste diseñado para ser espectador. Fuiste llamado a interceder, a sostener el muro, a ser la voz que defiende a los tuyos cuando ellos no pueden defenderse. Tal vez eres la última barrera entre tu familia y la destrucción. Quiero que cierres los ojos y recuerdes los rostros de tus hijos, nietos, sobrinos, hermanos. Piensa en ellos. Ahora, imagínalos libres, salvos, adorando a Dios. Eso no será casualidad. Será fruto de un pacto que empieza hoy. En este momento, te invito a hacer un pacto silencioso con el cielo. No necesitas firmar un papel ni pronunciar grandes discursos. Solo di en tu interior: Señor, yo tomo la antorcha. Yo seré el guardián de mi casa. Yo cubriré a los míos con oración, aunque nadie lo vea. Yo no soltaré el muro, aunque mis rodillas tiemblen. Y escucha esto: cuando haces este pacto, el cielo lo registra. Como quedó registrado cuando Noé construyó el arca, cuando Abraham levantó un altar, cuando Ana prometió a su hijo al Señor.
Es un pacto que trasciende tu vida y alcanza generaciones que aún no existen. Dolores lo entendió, y por eso oró hasta su último aliento. Ella no vio todo el fruto, pero hoy, tú eres testigo de que su semilla no murió. Así será contigo. No todos entenderán este momento. Algunos pensarán que es exageración. Pero los que tienen oídos para oír, saben que esto es un llamado real. Y tú eres uno de ellos. Hoy, sellamos un pacto silencioso entre tu alma y el cielo. Que el aceite de tu lámpara nunca falte. Que tu altar nunca se apague. Que tu voz nunca se calle, aunque el mundo se burle. Esto no termina aquí, esto apenas comienza. La historia de Dolores no es un cuento, es un espejo. Ella no tenía riquezas para dejar, ni propiedades para heredar. Pero dejó algo infinitamente más valioso, un legado espiritual que ninguna crisis, guerra o infierno pudo borrar. Un día, sus nietos encontraron su cuaderno de oraciones. Las páginas estaban manchadas, no por la tinta, sino por lágrimas secas. Cada nombre escrito allí, cada fecha, cada versículo, era como una semilla que había sido enterrada con paciencia y fe. Y aunque algunos de esos nombres parecían estar perdidos, con el tiempo, todos regresaron al camino del Señor. Ese es el poder de un legado profético. No depende de la fuerza física, no se mide por likes o aplausos, y no muere cuando el cuerpo descansa. Sigue vivo, latiendo en las generaciones. Es como un río subterráneo que, aunque no lo veas, alimenta todo lo que crece encima. Ahora, la pregunta es: ¿qué legado vas a dejar tú? Porque cada día que pasa, estás escribiendo tu historia. Y llegará el momento en que tus hijos, nietos o personas que ni siquiera conoces, mirarán atrás y dirán: hubo alguien que no se rindió. Hubo alguien que oró por nosotros cuando no sabíamos que necesitábamos oración. Hoy te invito a decidir que tu historia será como la de Dolores, una vida que marca la eternidad. Comienza con actos pequeños pero constantes. Bendice a tus hijos cada mañana. Ora por tu casa antes de salir. Declara promesas bíblicas en voz alta sobre tu familia. Enseña a los más jóvenes a orar, aunque sea con palabras simples. Y escucha bien, no necesitas perfección para ser usado por Dios. Dolores tenía miedos, dolores y momentos de duda. Pero nunca dejó de doblar rodillas. Y eso fue suficiente para que el cielo la respaldara. Cuando este video termine, el reloj no se detiene. El enemigo seguirá intentando marcar tu linaje con maldición. Pero hoy, tú tienes la llave para cambiar la historia. Toma esa llave. Usa tu voz. Levanta altares en tu casa. Que tu sala, tu cocina, tu habitación, sean territorios santos. Porque cuando tu vida acabe, no se recordará cuántas cosas compraste, sino cuántas vidas alcanzaste. ¿Y qué se diga de ti? El barra diagonal ella fue un muro. El barra diagonal ella fue un guardián. El barra diagonal ella oró, y por eso generaciones enteras fueron salvas. Ese es el legado que no muere. Ese es el legado que empieza hoy, contigo.